Nunca imaginé que el silencio pesara tanto. Desde que Alejandro se fue, la casa se volvió más grande, más fría. Las risas de nuestro hijo Mateo sonaban huecas entre las paredes de este piso en Triana. Y aunque la calma parecía haber vuelto, pronto entendí que estaba muy equivocada. Me llamo Elena Martí. Tengo 35 años. Soy profesora de historia en un instituto público en Sevilla y madre de un niño que es mi vida entera. Hace un año firmé el divorcio con Alejandro, su padre. No fue una separación escandalosa, ni hubo gritos ni traiciones. Fue algo más triste, la distancia, el desgaste, y el silencio que se instaló entre nosotros mucho antes de que se fuera. Pero hay alguien que no ha sabido, o no ha querido, aceptar esa ruptura, su padre. Don Justo Martí. Abogado jubilado, siempre impecable, siempre serio. De esos hombres que te miran como si supieran más de lo que estás dispuesta a contar. Desde que me casé con Alejandro, su padre fue una sombra. Siempre presente, siempre opinando. Y tras el divorcio, lejos de desaparecer, su presencia se volvió más constante. Demasiado. Al principio creí que solo venía por Mateo. Llegaba con excusas sencillas. Traerle un libro, llevarlo al parque, preguntarle si comía bien. Pero pronto me di cuenta de que sus visitas eran más largas y más incómodas. Empezó a fijarse en cómo vestía, en cómo hablaba. Una vez, me miró con esa sonrisa que no llega a los ojos y dijo: «Qué lástima, Elena. Si hubieras sido un poco más suave, quizás mi hijo no te habría dejado ir». Me quedé helada. No supe qué responder. Pero esa fue solo la primera de muchas frases envenenadas. Luego llegaron los regalos inocentes, una bufanda de seda, vi este color y pensé en ti, un libro antiguo de historia con una dedicatoria ambigua. Y las visitas sorpresa, justo cuando estaba sola en casa. Una tarde, después de clases, lo encontré sentado en el sofá del salón, con Mateo jugando en su cuarto. No lo había invitado. Dejé la puerta entornada. Pensé que estabas llegando, dijo con total naturalidad. Me ofreció una copa de vino que ya había servido. Yo me negué. Entonces me miró, en silencio, durante varios segundos. ¿Sabes? Si tú hubieras sido mía, jamás te habría dejado. Ese día, sentí miedo. No terror. Miedo real, seco, ese que se te pega al estómago y te impide tragar. Me encerré en el cuarto de Mateo y fingí una llamada urgente. Cuando volvió Alejandro a buscar al niño, le mencioné, con cuidado, que su padre estaba demasiado presente. Él se encogió de hombros. Ya sabes cómo es. Nunca supo soltar el control. Pero lo que nadie parecía ver es que su interés en mí no era paternal ni protector. Era otra cosa. Algo que no supe identificar al principio. Algo que me hizo sentir vigilada. El punto más extraño llegó un martes cualquiera. Volvía del trabajo, agotada, cargando las compras. Mateo estaba en casa de su padre. Y al abrir el buzón, encontré un sobre sin remitente. Dentro, una carta. Escrito a mano. La tinta azul, el papel caro, el trazo fuerte pero pulido. Palabras dulces, intensas, casi obsesivas. Si tan solo el tiempo pudiera borrarse, te elegiría a ti, una y otra vez. No había firma. Pero el estilo, la forma de algunas letras, la caligrafía elegante. La reconocí. Me senté en el portal, con la carta temblando en mis manos. Don Justo. ¿Cómo lo había permitido tanto tiempo? ¿En qué momento su sombra cruzó esa línea invisible? Y lo peor, ¿qué más estaba dispuesto a hacer? A veces, el aire de otro lugar parece ser lo único que puede curarte. Por eso, cuando Clara, mi amiga de toda la vida, me ofreció quedarme en su casa en Granada por unas semanas, no lo dudé. Tomé a Mateo, empacamos lo básico y nos fuimos en tren al amanecer, como si huir pudiera borrar lo que había comenzado a crecer entre las paredes de mi vida. Al principio, funcionó. Clara vivía en un piso luminoso cerca del Albaicín, y la ciudad tenía ese ritmo lento que me permitía respirar de nuevo. Mateo jugaba en la placita, yo caminaba por las calles empedradas y,
Por unos días, creí que podía estar bien. Pero don Justo no tardó en encontrarme. Todo comenzó con un mensaje. Uno frío, breve. Mateo olvidó su chaqueta azul. ¿Dónde te la envío? Respondí sin pensar, agradeciendo su atención. Pero luego vino otro. Y otro. Me preguntaba si el niño está durmiendo bien. Tengo una receta natural para ayudarle. Y después, ¿no extrañas Sevilla, Elena? Ese lugar es tu hogar. Tú y yo siempre lo supimos. El tono era sutil. No había amenazas, ni palabras explícitas. Pero cada mensaje llevaba una carga. Una especie de red invisible que me apretaba más con cada día. Luego empezaron las llamadas. Algunas eran del número fijo de su casa, otras privadas. Cuando no respondía, dejaba mensajes de voz. Su tono era tranquilo, su voz casi dulce. Pero lo que decía era inquietante. A veces me pregunto cómo habría sido si el destino me hubiera dado otra oportunidad contigo, Elena. Mateo se parece tanto a ti. Tiene tu carácter fuerte, tu mirada. ¿Lo sabes? Me estremecía. No era solo por lo que decía, sino por cómo lo decía. Como si estuviéramos en una especie de relación secreta, que solo él reconocía como real. Empecé a dudar de mí misma. ¿Estaba exagerando? ¿Era posible que solo estuviera confundido? Después de todo, él siempre fue encantador, culto, atento. Incluso en los peores momentos con Alejandro, fue justo quien me consolaba. Fue él quien me dijo una vez: tú vales más de lo que mi hijo puede ver. Pero el tiempo pone todo en su sitio. Recordé entonces cómo me miraba en aquellas cenas familiares. Cómo buscaba mis ojos cuando hablaba, cómo celebraba cada cosa que decía. ¿Me gustaba? ¿Me dejé seducir alguna vez por ese aire de poder, de inteligencia? Sí. Lo admito. En algún momento, hace años, lo admiré más de lo que debí. Pero ahora era diferente. Porque también empecé a ver su otra cara, la de un hombre que no aceptaba un no por respuesta. Que hablaba con los profesores del colegio de Mateo como si todavía tuviera derecho sobre mi vida. Que se presentó en la estación de autobuses en Sevilla por casualidad justo el día que regresé por unos papeles. Clara fue la primera en decirlo en voz alta. Ese hombre está enfermo, Elena. No es normal. Dijo un día mientras recogíamos la cocina. Es obsesivo. Y peligroso. Yo no quería oírlo. Tal vez por miedo, tal vez por vergüenza. Hasta que una tarde, mientras yo salía de la ducha, Clara me llamó al salón. Tenía el móvil en la mano, la cara pálida. No quería, pero, sin querer, escuché tu buzón de voz. El último mensaje. Puso el altavoz. No sabes lo feliz que podrías haber sido si no estuviera mi estúpido hijo entre nosotros. Él nunca supo cuidarte. Yo sí. Me senté, helada. No era amor. No era nostalgia. Era algo más profundo. Más retorcido. Era obsesión. Volvimos a Sevilla con la esperanza de empezar de cero. Había prometido a Mateo que esta vez todo sería distinto. Que nadie volvería a hacernos daño. Me equivoqué. Decidí cortar todo contacto con don Justo. Bloqueé sus números, cambié la cerradura, pedí a la directora del colegio que no le permitiera recoger a Mateo sin mi autorización. Por un tiempo, pareció funcionar. Hasta que llegaron las consecuencias. Primero fue en el instituto donde trabajo. Una inspección sorpresa del ministerio. Irregularidades en el uso del material educativo, decían. Luego, quejas anónimas de padres por comentarios inapropiados durante mis clases. Nada concreto. Nada que se pudiera comprobar. Pero el daño ya estaba hecho. La dirección me advirtió que estaba en observación. Después, una carta certificada, solicitud formal de custodia compartida. Firmada por un bufete vinculado a antiguos colegas de don Justo. No Alejandro, no. Justo. Ese fue el momento en que lo supe,
No era solo un viejo obsesionado. Era un hombre poderoso, acostumbrado a mover hilos desde la sombra. Y yo era su nuevo proyecto. Llamé a Alejandro. Le rogué que hablara con su padre. No me escucha, Elena, respondió. Ni a mí ni a nadie desde hace tiempo. Está fuera de control. Pensé en huir. Cambiar de ciudad. De país, incluso. Pero justo cuando empezaba a preparar todo, recibí la llamada. Policía. Denuncia anónima. Maltrato infantil. Mi mundo se detuvo. Mateo fue entrevistado por psicólogos. Entraron a casa los asistentes sociales, revisaron todo, su cuarto, su ropa, los alimentos en la nevera. Me miraban con distancia, con ese juicio silencioso que corta más que cualquier palabra. Yo no podía respirar. Clara me ayudó. Fue ella quien me sacó de ese estado de parálisis. Esto no va a parar, me dijo. Tienes que enfrentarlo. Exponerlo. Y así lo hice. Busqué a antiguos colegas de don Justo. Personas que habían trabajado con él en su bufete. Muchos no quisieron hablar. Pero uno, un hombre ya retirado, accedió a reunirse conmigo en un café discreto del centro. No eres la primera, me dijo, sin mirarme a los ojos. Solo la más valiente. Grabé la conversación. Luego hablé con una periodista de investigación. Le entregué copias de los mensajes, las cartas, los informes. Empezamos a armar el rompecabezas. Un patrón. Un perfil. Una historia que nadie quería contar, pero que muchos sospechaban desde hace años. Días después, la periodista publicó un artículo extenso, El lado oculto del prestigioso abogado sevillano. Sin nombres, por precaución. Pero suficiente para despertar murmullos. Justo lo llamó difamación. Yo lo llamé verdad. Finalmente, recibí la citación judicial. No por la denuncia contra mí, que había sido archivada por falta de pruebas, sino por mi querella contra él. Aquel día, me vestí con lo más sobrio que tenía. Sin maquillaje. El pelo recogido. Clara me acompañó hasta la puerta del juzgado, pero entré sola. Tenía que hacerlo así. Cada paso por aquel pasillo fue una afirmación. No me iba a quebrar. No esta vez. Frente a la sala, lo vi. Don Justo. Impecable, como siempre. Pero por primera vez, vi algo diferente en su mirada. No furia, no desprecio, sino miedo. Real. Él me miró. Sonrió. Apenas. Como si aún creyera que esto era un juego. Yo no devolví el gesto. Si crees que voy a tener miedo, es que nunca me conociste. Ya no soy tu nuera. Soy la mujer que va a poner el punto final. Y entonces empujé la puerta. Y entré. Gracias por acompañarnos en el canal Chispa y Silencio. Suscríbete, déjanos un like y prepárate para disfrutar de muchas historias fascinantes que no te puedes perder.